Hola, muy buenas. Estamos acá para saludarles, hermanos, amigos, les extrañamos mucho. Estamos en tiempos lindos, tenemos que llamarle. Cada día que el Señor nos da es un día lindo, es una oportunidad y debemos gozarnos y alegrarnos en Él. Queremos saludarles y decirles que les extrañamos mucho y esperamos el día en que podamos reunirnos otra vez como cuerpo, como iglesia. Pero ahora vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar estos tiempos de búsqueda, estos tiempos de retiro. Es un retiro obligatorio, es un retiro que vamos a sacar cosas buenas, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y vamos a buscarle de todo nuestro corazón. Hoy me gustaría hablar del capítulo 15 de Segunda de Corintios. Pero primero me gustaría orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te amamos, Señor, y en este tiempo, Padre, queremos decirte que seguimos en la brecha, porque si tú estás con nosotros, nosotros vamos a estar bien. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias por la oportunidad que nos das hoy y por todos los medios que tenemos de comunicación y tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a toda persona que está escuchando y ayúdanos en este tiempo. Amén y amén. Bueno, me gustaría hablar en el día de hoy acerca del capítulo 15 de Segunda de Crónicas. En el capítulo 15 de Segunda de Crónicas está el rey Asa. El rey Asa fue un buen rey. Él heredó de su padre Abdías y comenzó a hacer lo bueno delante del Señor. Pero venían en una trayectoria el pueblo de Israel, Jerusalén, Judá, todos, ¿no? Que muchas veces se volvían, venía un rey bueno, después venía un rey malo y comenzaba a edificar altares y adorar a otros dioses. Tenían miles de dioses porque se habían mezclado con otras culturas, con otras religiones. Y el título que tiene mi Biblia en este capítulo dice Reformas religiosas de Asa. Dice Reformas religiosas de Asa. Y él vivió tiempos difíciles, pero el Señor en su misericordia le dio una palabra, le mandó un profeta, y el profeta dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Asa estaba en un tiempo difícil donde la gente se había apartado de Dios, cada quien hacía lo que quería, no apreciaban la enseñanza. Los sacerdotes muchas veces tenían miedo o se alejaban y también comenzaban a adorar y tener otros altares. Y la gente no cumplía la ley, cada quien hacía lo que quería porque el pueblo se había apartado. Cuando estaban en tiempos difíciles, Asa, que era un hombre que reconocía a Jehová de los ejércitos, estaba bajo la autoridad de Dios, y él sabía que Dios era el único que podía ayudarle en los tiempos difíciles. Y él sí buscaba a Dios, él reconoció a Dios. Y en un tiempo, si leen el capítulo 14, parte del capítulo 14, cuando él iba a ser atacado por los etíopes, dice que el ejército de él era más o menos combinado con las dos ciudades, con otros pueblos, era como de 500,000, pero el de los etíopes era de 1,000,000. Y le dice, Señor, tú dices que tú ayudas al fuerte y también ayudas al pobre. El Señor no tiene acepción de personas.
Él cuando le buscamos, Él nos ayuda. Y eso hizo Asa. Él le buscó al Señor y el Señor le dio la victoria. Le dijo que saliera y el Señor le entregó a los etíopes. Aún trajeron el botín, trajeron muchas cosas, ganados, cosas que habían quedado, comida que habían quedado, todo eso, ¿no? Pero el pueblo, había algo que el Señor ya se había hastiado de que el pueblo, Él le bendecía, Él les ayudaba y el pueblo no lo reconocía, no ponía atención. Hacían lo que querían, iban a donde querían, no atendían a las enseñanzas de los sacerdotes, de los levitas, no atendían a la ley, a las instrucciones que se les daba. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces el Señor le dio una palabra a Azarías para que le diera ánimo, porque también Asa, me imagino que estaba desanimado de ver que el pueblo, Dios era tan generoso con ellos. Dios les había librado de una mortandad, de ser derribados por los etíopes. Y sin embargo ellos estaban contentos porque vencían, pero volvían a sus cosas diarias, a sus horarios, a sus actividades diarias, y no reconocían que era Dios el que los estaba librando, dándoles una oportunidad para que estimularan su corazón y ellos le buscaran a Él. Entonces Dios le dio una palabra a Asa, porque Asa estaba desanimado, estaba triste, ¿verdad? Y dice acá que andaban sin ley, no escuchaban la palabra. A veces estamos nosotros en la iglesia, estamos en la palabra de Dios, estamos en grupos, en prédicas, y nosotros no atendemos la palabra de Dios, porque esta era gente que sabía de la palabra, esta gente que sabía que Jehová de los ejércitos era el que les había traído hasta ahí, era el que les había librado. Pero el Señor también les había permitido pasar por muchas cosas, porque nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios y buscarle de todo nuestro corazón. ¿Qué pasó cuando ellos le buscaron? El Señor no, sabe, el Señor no es un Dios que anda escondiéndose de nosotros y buscando que nosotros vivamos cosas duras. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que cuando nosotros le buscamos, Él ahí está. Aún les dice a ellos que si ellos le buscan, Él se va a dejar encontrar. Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, que Él está ahí para que nosotros le busquemos. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para bendecirnos. Dice que cada vez que ellos le buscaban, el Señor se dejaba encontrar. Y dice, ¿qué pasa cuando no le buscamos? Mire, en aquellos días, el versículo 5 y 6, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dice, wow, ¿Dios puede hacer eso? Sí. Dios es rey, Él es soberano, Él es el creador, Él es el dueño. Y cuando uno es dueño de algo, puede hacer con eso lo que quiere. Y Dios es dueño del universo. Todo le pertenece. Usted y yo también. Lo reconozca o no, nosotros le pertenecemos. Y cuando la gente anda buscando su propio bien, su propia agenda, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y buscamos nuestro propio bien, eso destruye a otras personas. Cuando nosotros no seguimos dirección, sino que con el orgullo, la prepotencia, la vanidad, tratamos de lograr nuestro objetivo, eso daña a otros, mata, destruye la ciudad, destruye al gobierno, destruye nuestra familia. Y es lo que ha pasado con el mundo hoy. Mire, el mundo está tan descarriado, apartándose, se ha ido tan lejos, nos hemos ido tan lejos de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios, que vivimos a nuestra manera, vivimos a nuestro bienestar, vivimos por lo que queremos lograr cosas que no son de vida eterna. Y no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para la iglesia, no tenemos tiempo para nada,
porque andamos en los afanes de este mundo y Dios ha quedado a la orilla, ha quedado apartado, aún en las iglesias. Aún en las iglesias Dios ha sido puesto en un lugar diferente. Dios no es el primero. A veces estamos más atentos a programas, a cuestiones que nos añaden a nosotros. A buscar a Dios es casi un trabajo. Aún en muchas iglesias ni siquiera se predica la palabra de Dios. No hablamos de ciertos temas porque ofende a la gente. Ahora estamos más preocupados por no ofender, por decir la palabra correcta para no ofender la susceptibilidad de nadie, que el hacer la voluntad de Dios. Y Dios, eso llega a un punto. Así estaba el pueblo cuando Asa estaba reinando. Estaban tan entretenidos en sus propios altares, adorando a sus propios dioses. Llámese Dios todo lo que nos aparta del Señor, llámese esposo, esposa, hijos, casas, carros, trabajo, tiempo. Todo lo que nos aparta de Dios, eso se convierte en idolatría, en ídolos. Y muchas veces nosotros trabajamos arduamente para poder sostener los ídolos, para poder lograr hacer los templos, y hacemos de nuestra casa a veces un ídolo, hacemos de nuestros esposos, de nuestras esposas, los hombres, de nuestros hijos, hacemos ídolos que a veces tenemos hasta miedo corregirles y pararles porque tenemos temor de que nos dejen, tenemos temor de que se vayan, tenemos temor de que no nos amen. Y el Señor dice que manda todas estas calamidades, todo este tiempo difícil para nosotros reaccionar. Mire, ahora el mundo entero está en jaque por un virus que es mandado por Dios. No puede, ningún hombre puede mandar un virus porque todo eso le pertenece a Dios. La ciencia, el ambiente, todo le pertenece a Dios. Pero vamos a salir de esto porque no es la primera vez que Dios manda un virus. Él mandó plagas a Egipto para mostrar su poder y para ir asentando, para ir fortaleciendo el corazón de su pueblo, para que su pueblo creyera y supiera que Él es el que manda, Él es el Todopoderoso. Él dice la palabra y pasa. Si nosotros no seguimos su palabra, Dios, de alguna manera, Él va a llamarnos la atención. Y Él quiere llamarnos la atención porque, ¿sabe? El propósito de Dios y el venir acá es para tener una relación con usted y conmigo. Y si nosotros despreciamos esa relación, si nosotros no atesoramos esa relación y hacemos de esa relación lo más importante de nuestra vida, entonces Dios va a llamarnos la atención, así como hizo en estos momentos. Y dice que Él les llamó la atención permitiendo se destruían unos a otros. ¿Qué pasa hoy en día? Destruyéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros, acabándonos unos a otros, los rebeldes protestando, tratando de sacar sus agendas, sus propósitos, sus deseos infernales y logran, porque nosotros ya corremos, le tenemos miedo, no nos paramos en la brecha, no predicamos la palabra limpia. Mire, aquí dice que los sacerdotes ya no enseñaban, ya no había ley, la gente no ponía atención a nada de eso. Hacía exactamente lo que querían. Dios permite todo esto para nuestro bien. Pero cuando en su tribulación, dice Asa, se convirtieron a Jehová, Dios de los ejércitos, y le buscaron, y Él fue hallado de ellos. Dice, pero esas palabras son tan tremendas porque hacen un cambio radical. Cada vez que hay un pero, hay un cuando, hay un sí, hay un pues, hay un cambio, algo que hay que hacer. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron. ¿Sabe? Cuando uno se convierte, hay un cambio radical de 180 grados. Hay un cambio de dirección. Hay una transformación en nuestra vida. Dice que se convirtieron, era una cosa
y se convirtieron en otra. Eso es convertirse. Se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, y él fue hallado por ellos. Ahora estamos en tiempos de búsqueda, en tiempos de restauración, en tiempos donde Asa como líder era un líder bueno, un líder que agradaba a Jehová, que le buscaba, pero él solo no podía hacer todo. Él necesitaba de su pueblo. Y Dios estaba hastiado de que solamente lo buscaban en momentos, era como la ambulancia. Cuando hay un fuego buscamos a los bomberos, cuando hay enfermedad buscamos una ambulancia, cuando hay una necesidad pedimos. Pero Dios no quiere solamente que le busquemos en tiempos por calamidad, por necesidad. Y dice que en su tribulación, ahora nosotros estamos atribulados, estamos no derrotados, estamos tristes, algunos están tristes, otros están cansados de estar en sus casas, otros no tienen trabajo. Pero sabe, si estás atribulado, este es el tiempo para buscar a Dios. Ese es el tiempo para convertirse a Jehová, Dios de todo nuestro corazón. Es tiempo de buscarle. Pero ¿cuál fue la reacción de Asa cuando recibió esa palabra? Dice, pero esforzaos vosotros, dice el profeta, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No debemos cansarnos de hacer el bien. No debemos cansarnos de servir al Señor. No debemos cansarnos de buscarle. No debemos cansarnos de vivir una vida que agrada al Señor. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó, porque hay algo que tenemos que hacer cuando sabemos, cuando entendemos, cuando escuchamos, cuando se nos dan instrucciones. Nosotros tenemos que hacer algo, tiene que haber una reacción de nuestra parte. Tiene que haber un cambio de conducta, un cambio de dirección. Algo tenemos que hacer. Todo no lo tiene que hacer Dios. Él hace lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos responsabilidades que se nos otorgan, se nos dan. Tenemos oportunidades para lograr, para salir del atolladero. Dice que él cobró ánimo porque Asa estaba haciendo bien. Dice, hay recompensa para la obra de vuestra mano, para la obra de lo que estás haciendo de vuestras manos, pues la obra que hacemos nosotros en las cosas de Dios, Él siempre dice, Dios no le debe nada a nadie. Lo que nosotros hacemos para el Señor lo recompensa. Él se agrada y Él, mire, si nosotros nos quejamos, ¿recompensa cómo? Nos da un día más. Nos da el oxígeno, nos da el sol, nos da el agua, nos da nuestra familia. Dios no se queda con nada, Él nos bendice. No tenemos cómo pagarle a Dios. No tenemos cómo estar a cuentas con Dios. Él es soberano. Y Él, si usted le sirve, si usted le busca, si usted está atribulado, si usted está triste, esta es la hora de buscarle. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín. Y reparó, aquí es donde vamos a estar un poco más, dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces, él hizo algo, reparó el altar. Y ese es un punto que me gustaría resaltar hoy. Mire, este es el tiempo donde todo ha parado, donde usted ahora no puede decir, no tengo tiempo, me levanté muy temprano, me acosté muy tarde, trabajé todo el día, trabajé mucho. Hay muchos que están trabajando bastante. La gente de médicos, enfermeras, gente que está en trabajos esenciales. Hay gente que está trabajando para que usted y yo podamos quedarnos en casa, para que usted y yo podamos alimentarnos, comer, para que usted y yo tengamos tiempo de leer la palabra, de buscarle al Señor. Debemos tomar ventaja y ser agradecidos por esos que están trabajando ahora. Hay gente en los hospitales trabajando, enfermeras, médicos, servicio de aseo, toda esa gente, los hombres y mujeres que están recogiendo las frutas, las verduras, los vegetales, el arroz, para que usted y yo comamos.
Tenemos nosotros que estar orando por ellos y tenemos que estar agradecidos que esa gente está poniendo su vida en la brecha por usted y por mí. ¿Qué tal si nosotros estimulamos nuestro corazón y comenzamos a limpiar el altar, a sacar la amargura, a sacar la desobediencia, la rebelión, a sacar la prepotencia, el orgullo de nuestro altar, a limpiarlo? ¿Sabe? A veces nosotros tenemos ídolos que no son necesariamente ídolos de yeso. Sí, a veces son de carne y hueso. A veces son ansiedades, a veces son orgullo, resultado de prepotencia, de ansias de poder, de dirigir, ansias de gobernar, de dirigir, controlar, aún a nuestras familias. Pero dice, cobra ánimo. Si estás haciendo la obra de Dios, si estás haciendo bien, cobra ánimo, búscale ahora mientras pueda ser hallado. Dice que él comenzó a derribar, no eran sus altares, eran los altares del pueblo, pero él como líder le tocaba ir. A veces tenemos que forzar a nuestra alma, hermanos y amigos, a veces tenemos que dictarle a nuestra alma qué hacer. Y dice que él fue y comenzó a derribar todos esos altares, todo lo que quitaba la mirada, la devoción, la dedicación de su pueblo para buscar a Jehová de los ejércitos. Este es el tiempo en que usted y yo tenemos que derribar cualquier altar, cualquier cosa que impida el buscar a Dios. Y dice que él no se quedó quieto, él no se quedó solo con esa información, porque la información no era, la profecía no era solo para él, era para él ayudar al pueblo. Dice que reunió al pueblo, a toda su gente, y les compartió y los comprometió. No solamente les compartió, pero los comprometió. Dice, entonces prometieron solemnemente, de una manera ejemplar, de una manera, un compromiso de corazón, un compromiso con el alma, con respeto. Dice solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Entonces, no es solamente buscarle de palabra, de boca, porque a veces dice, con tu boca tú me alabas, pero mi corazón está lejos de ti. Tenemos que buscar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, comprometernos con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dice que ellos se comprometieron de todo su corazón. Y miren lo que dice el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron. Ellos no estaban mortificados. Ellos no estaban tristes. Ellos decían, ay, nos arruinaron la vida, ya no podemos hacer todo lo que queremos, ya no podemos ir allá y hacer esto y hacer lo otro. No, dice que todos se alegraron de este juramento, de este compromiso, porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Sabe? Al menos que nosotros busquemos al Señor, no vamos a tener paz, porque Él es nuestra paz. Y la paz no es ausencia de guerra, la paz no es ausencia de calamidades, la paz no es ausencia de problemas, la paz no es ausencia de tristeza. La paz es Cristo. Saber que en medio de la calamidad Él está, en medio de mi tristeza Él está, en medio de la turbulencia Él es mi paz. Esa es la paz de Dios y esa es la paz que ellos encontraron. Ellos encontraron la paz de Dios. Dios les dio la paz por todas partes. Entonces, ahora nosotros, está en nuestras manos tener la paz de Dios. Es buscarle de todo nuestro corazón. Es comprometernos con Él. Es limpiar el altar de nuestra vida. ¿Sabe? El altar es un asunto personal. Después se vuelve familiar y se vuelve de generaciones y se vuelve de comunidad y se vuelve de ciudad y se vuelve de país. Pero el altar comienza de una manera personal. Yo tengo que limpiar mi altar. Yo tengo que hacer un alto en el camino. Y con este tiempo que tengo ahora para orar, ese tiempo que tengo ahora para pensar, yo tengo que reaccionar y ver qué es lo que está obstruyendo
la paz en mi vida? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no puedo quedarme en mi casa y esperar? ¿Por qué no puedo pensar en otros? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo esperar? ¿Por qué no puedo quedarme quieta? ¿Por qué estoy atribulada, angustiada, triste? Porque de pronto no tienes la paz de Dios. Y la paz de Dios viene quitando los ídolos que hay en tu vida, llámese aspereza espiritual, dureza de corazón, rebelión, falta de oración, no poner tu voluntad en Dios, no respetar a tus sacerdotes, a tus líderes, no poner atención a las enseñanzas, estar sin ley, haciendo lo que te da la gana. Esos son idolatrías que hay en nuestra vida y que tenemos nosotros que limpiar, sacar esa ceniza y comenzar a poner los tizones de la palabra, los tizones de la oración, los tizones de la obediencia, los tizones de la sujeción. Y cuando tú hagas eso, la llama del Espíritu Santo va a estar en tu altar y va a llegar al olfato de Dios con un olor agradable. ¿Sabe? El orgullo, la idolatría, la prepotencia, la vanidad hieden en el olfato de Dios. Es idolatría, es hechicería, dice su palabra. Y son esos ídolos que nos apartan y no nos dejan tener la paz de Dios en nuestras almas. El pueblo reaccionó, el pueblo se humilló, el pueblo se comprometió de todo su corazón y con toda su alma. Y a veces nosotros buscamos excusas, porque a veces decimos, bueno, yo quiero, pero mi esposo no me deja. La esposa, yo quiero, pero mi esposo no va a la iglesia, él no es cristiano. Mis hijos, no les puedo decir esto y lo otro porque después los pierdo. Están en rebelión, entonces por eso no voy a la iglesia, por eso no reacciono, por eso no oro en voz alta, por eso no leo la palabra cuando ellos están, por eso no los reprendo. ¿Sabes? Si tú haces eso, entonces va a haber turbulencia en tu casa. Mira lo que pasó en la casa de Asa. Su mamá, Maca, tenía un puesto alto en el gobierno de su hijo, pero ella también estaba en idolatría. Dice el versículo 16, y aún a Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso, o sea que la quitó de su dignidad, le quitó el cargo que tenía, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. No hay excusas, hermanos y amigos. No hay excusa para no limpiar y comenzar a reconstruir el altar de Dios en tu vida. Tienes que comenzar contigo. Tienes que comenzar a evaluar, a reevaluar tu condición espiritual, tu estilo de vida. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Cómo está tu vida ahora con el Señor? ¿Estás buscándole? Este es un tiempo para aprovechar. Este no es un tiempo para buscar satisfacer mi propio deseo. Este es un tiempo para buscar de Dios en esta calamidad. Estamos viviendo en una calamidad que Dios ha permitido para que tú y yo le busquemos, para que tú y yo restauremos el altar de nuestra vida. Cuando tú restauras el altar de tu vida, entonces ya tú vas a poder ver los ídolos que hay en tu familia. Cuando restauras el altar en tu vida, vas a poder ver los ídolos que hay en tu vecindario. Cuando restauras el altar en tu vida, vas a poder ver los ídolos que hay en tu ciudad. Cuando restauras el altar en tu vida, vas a poder ver los ídolos que hay en tu nación y en las naciones de la tierra. Y vas a poder orar con precisión. ¿Sabe? Mencionar versículos como el Salmo 91 sin vivirlo no basta. Recuerda que detrás de cada bendición hay una condición. La condición del Salmo 91 es, primero dice, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Si te has alejado del Señor, hoy es el día para volverte a Él, para pedir perdón,
y para comprometerte con todo tu corazón y con toda tu alma. Espero, hermanos, que esta palabra sea de bendición a tu vida. Mándala a tus amigos, a tus familiares, pero vamos a reevaluar nuestra vida y vamos a sacar todos esos ídolos del campamento de nuestro altar para que se beneficie nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación y todas las naciones del mundo. El Señor les bendiga y estamos viéndonos pronto. Les amamos, les extrañamos, pero vamos a volver a reunirnos. Dios es fiel. Ánimo y no desmayes. Búscale al Señor mientras Él pueda ser hallado, porque Él sí se va a dejar encontrar por ti. El Señor te